Bien, hermanos, voy a pedir que abramos nuestras Biblias. Ahí en primera de Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Le vamos a dar unidos a este versículo. Dice así su bendita palabra. Indiscutiblemente, unidos, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido la vida y gloria. Pueden ocupar su lugar. Como vemos, esta parte escritural aquí nos habla y nos da un resumen de todo lo que es el Hijo de ¿qué? De Dios, el Hijo de hombre. Y el título que vamos a ver se llama ¿Hijo de qué? De hombre. El título que Jesús recibió aquí en la tierra es más usado, que él lo usó, pero es el menos entendido. Cuando nosotros hablamos que Jesús como Hijo de hombre, muchas veces nos queda la duda, ¿era Dios o era hombre? Pues de acuerdo a las Escrituras vemos que Él es el único que ocupó este cuerpo humano, fue humano, y tuvo dos naturalezas. Una de ellas, ¿cuál fue? La vimos hace 15 días, la dio el hermano. ¿Hijo de qué? De Dios, ¿verdad? Y hoy vamos a ver como hijo de qué? De hombre. Todo hombre y toda mujer posee una naturaleza. ¿Y esa naturaleza cuál es? La humana. ¿Únicamente qué? La humana. Pero nuestro Jesús utilizó los dos, ahora sí, las dos naturalezas. La humana y ¿cuál? La divina. Y se le decía hijo de Dios y hijo de qué? De los hombres, o hijo del hombre, ¿verdad? Y el Hijo del Hombre es un título que más utilizó el Señor Jesucristo cuando Él se refería a Él mismo. O sea, Él mismo, pero como hombre, Y este título vemos que el profeta Daniel en el Antiguo Testamento lo mencionó como hijo de qué? De hombre, cuando él dio una visión y él dio ese título. Y ese título aproximadamente 6 siglos, o en el siglo VI, antes de que Jesús naciera, por los profetas, por el profeta Daniel, en el Antiguo Testamento, ya no estaba utilizando este nombre como hijo de qué? De hombre, como hijo de hombre. Vayamos ahí a Daniel capítulo 13, Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Y un hermano que nos pueda dar lectura. Ahora creo que no trajeron Biblias, ¿verdad, hermanos? Dice así el versículo 7: miraba yo en la visión de la noche, he aquí, con las nubes del cielo, venía como un hijo de qué? De hombre, ¿verdad? Que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de qué? De él. Aquí el profeta Daniel, 6 siglos antes de que Jesús viniera a la tierra, vemos aquí el profeta ya hablando de este título que iba a tener Jesús. Dice que lo vio en visión. Esto se refiere a la segunda venida, pero vemos aquí que dice: fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas. Le sirviesen, dice, su dominio es
dominio ¿qué? Eterno, ¿verdad? Que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido, ¿verdad? Aquí mismo el profeta estaba diciendo, su dominio es dominio ¿qué? Eterno. Como hijo de hombre, pero su dominio es eterno. ¿Y quién es eterno? Cuando hablamos nosotros, algo que no tiene ¿qué? Fin, ni tiene ¿qué? Principio. Entonces, hablando del mismo ¿qué? Dios. Y aquí mismo en la palabra, 6 siglos antes de que Jesús naciera, vemos aquí el profeta diciendo, mencionando sus dos naturalezas, como hijo de hombre y como su dominio iba a ser ¿qué? Eterno, ¿verdad? ¿Y quién es? El mismo que Dios, ¿verdad? Jesús, utilizando este término como hijo de hombre, pero aquí el profeta ya mencionando para que comprendiera su pueblo quién iba a ser el que iba a venir a este ¿qué? A este mundo. Y este título de hombre enfatiza mucho el aspecto ¿qué, hermanos? El aspecto físico de todo ser ¿qué? Humano. ¿Y para qué ese aspecto físico? ¿Qué se tiene que hacer para venir a este mundo? Nacer. ¿Y para salir de este mundo? Morir. Vemos aquí, por eso esta frase del título de hombre, porque él tenía que nacer, hermanos, tenía que nacer. ¿Y a dónde nació? En Belén, ¿verdad? ¿Y a dónde fue crucificado? En Jerusalén, pero bueno, aquí vemos su nacimiento y ¿qué? Y su muerte, ¿verdad? Vemos aquí su nacimiento y su muerte, pero vemos el profeta anunciando 6 siglos antes de que esto fuera, y ahí en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 14, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Y aquel verbo fue hecho qué? Vemos cómo Dios, a través de las Escrituras, mostrando lo que iba a hacer a través de su Hijo y cómo iba a ser ¿qué? El proceso. Aquí vemos, dice que el verbo fue hecho carne y habitó ¿en dónde? Entre nosotros, ¿verdad? Entre nosotros. Y aquí vemos que iba ¿qué? A nacer. Y esto también el profeta Isaías, en el capítulo 7, 14, que nos dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí una virgen concebirá y dará a luz ¿qué? Un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, ¿verdad? ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Vemos que la misma palabra nos está diciendo todo el proceso que iba a pasar este hijo de hombre. Y aquí vemos el profeta Isaías mencionándolo de esta forma, diciendo: por tanto el Señor mismo os dará señal, de aquí una virgen que concebirá. Eso ya lo vimos, bueno, lo dio el hermano, pero retomando, y aquí vemos que él recibía el título de hombre, pero tenía la naturaleza ¿qué? Divina, porque aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Este hijo de hombre iba a nacer igual que usted y yo, ¿sí? Iba a nacer de esa manera, y la palabra de Dios aquí nos lo estaba mostrando cómo iba ¿qué? A ser. Y el Isaías capítulo 9 versículo 6. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya. Vemos aquí el profeta Isaías mencionando a lo que un niño nos es nacido. El profeta, cuando escribió, o le fue revelado esto, más o menos era entre el año 690, 700 antes de Cristo, cuando le fue revelado al profeta.
pero él ya lo estaba hablando como ¿qué? Como presente, hermanos. Fíjense, 700 años antes de que Jesús ¿qué? Viniera a este mundo y que iba a ser como hombre, 700 años, entre el 690 y 700, porque antes los años eran retroactivos, no como hoy son progresivos, antes eran descendentes. Pero en ese tiempo, hermanos, ya el profeta estaba anunciando que un niño nos es nacido, algo que verdadero, afirmando de que iban a ser este Dios, y este dice que iba a ser admirable consejero, Dios fuerte y Padre eterno, afirmando que iban a ser como nosotros, pero no lo mencionan, pero da a entender y se entiende que es que Padre eterno, porque Él siempre ha sido, es y que será. Dice que Él es el principio y el fin, ¿verdad? Vemos aquí los profetas hablando del Hijo del Hombre, pero en sus dos ¿qué? Naturalezas, para que su pueblo cuando Él viniera lo pudiera ¿qué? Lo pudiera entender. Y una vez que Él había nacido, Él crecía, como usted y yo crecían. Porque vemos ahí en Lucas capítulo 2, versículo 22, dice Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia, para con Dios y con quién? Y con los hombres, ¿verdad? Él iba desarrollándose, Él iba creciendo como usted y como yo. Y una vez que Él ya había crecido, Jesús mismo estando aquí en la tierra, Él siempre enfatizaba cuando Él se dirigía en sus pláticas a sus discípulos, en sus discursos, diciendo que Él era el Hijo de ¿qué? De hombre, ¿verdad? Y vemos ahí en Mateo capítulo 8, versículo 20, Jesús dijo, las zorras tienen su guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre, ¿dónde recostar qué? Pero ahí se estaba refiriendo a qué? Como persona, como humano, ¿verdad? Cuando Él se refiere, porque Él mismo hablaba de Él, pero se refería como humano, ¿verdad? Evangelio de Mateo capítulo 9, versículo 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, ¿dónde? En la tierra, para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete ¿qué? A tu casa. Aquí Él hablando en su naturaleza ¿qué? Humana, porque dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. ¿En dónde? En la tierra, para perdonar pecados. Aquí mismo estaba diciendo que Él como hombre también era ¿qué? Dios, ¿verdad? Él era mismo Dios, porque dice tiene potestad. Y una potestad ¿qué es, hermanos? Es poder, es autoridad, es dominio y es la facultad. Tenía aquí Jesús en la tierra como hombre, pero también ¿qué? Como Dios, ¿verdad? En el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículo 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de ¿qué? De reposo, hermanos. Es el día de reposo. Y Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 41, y enviaré al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que le sirven de tropiezo y a los que hacen ¿qué? Iniquidad, ¿verdad? Y en el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme ¿qué? A sus obras. Vemos aquí Jesús ya que Él había nacido, ya que estaba aquí, ya que había crecido, y en sus discursos ¿qué hacía? Dándose a conocer, pero como ¿qué? Como hombre. Pero en lo mismo que Él enseñaba, daba a demostrar también que Él era ¿qué? Dios, porque eres el único que tiene esas dos naturalezas, la naturaleza de hombre y la naturaleza ¿qué?
divina, humana, ¿y qué más? Divina. Y como hombre, Jesús como hombre fue igual a usted, a mí, porque él que se cansaba, él tenía sed, él tenía hambre, él sentía, lloraba, porque era, aunque en su naturaleza humana, sentía lo mismo que usted y yo. Sentía lo mismo. Vayamos ahí, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 6. Santo eres, Señor. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y si estaba ahí en el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado de qué? Del camino. Fíjense, siendo hombre y siendo Dios, pero en su naturaleza humana, ¿qué sintió aquí Jesús, hermanos? Cansancio, hermanos. Cansancio, ¿verdad? Y el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28. Santo eres, Señor, mi alma salvada. Ahora no vinieron sus Biblias, ¿verdad? Dice ahí. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Vemos en su naturaleza ¿qué? ¿Qué sintió Jesús? Tenía sed. Sed, ¿verdad? Sed. Y ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 12, hermanos. Santo eres, Señor, mi alma te alaba. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Vemos, hermanos, en su naturaleza cansancio, sed y ¿qué más? Hambre, ¿verdad? Hambre. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 33. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo por qué autoridad hago estas cosas. Perdón, es San Juan 11, 33. Santo eres, Señor, mi alma salvada. Dice Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando se estremeció en espíritu y se conmovió. Aquí vemos que cuando sucedió esto, ¿se acuerdan que tenía un amigo que se llamaba ¿qué? Lázaro, ¿verdad? Y María sale al encuentro con algunos judíos y cuando llega, ellos iban ¿qué? Llorando, ¿verdad? Por eso aquí vemos que Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que le acompañaban, también llorando, dice, ¿qué hizo? Se estremeció, ¿verdad? Se estremeció y se conmovió. ¿Qué hizo ahí? Y él sintió, ¿verdad? El dolor, pues, del prójimo, de la pérdida de su hermano, de María y de Marta. Y ahí es con el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 35. ¿Jesús qué? Lloró, ¿verdad? Y en su naturaleza, como él vemos que se muestra como hijo de hombre, pero también como hombre Jesús era humano porque sentía las mismas necesidades que quienes, que usted y yo, ¿verdad? Pero en Hebreos capítulo 4, versículo 15, perdón, no. Sí, hermanos, está bien. Hebreos capítulo 4, versículo 15. ¿Qué nos Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vemos aquí Jesús, el ejemplo para nosotros.
nosotros, Él siendo humano, sintió todas nuestras necesidades que el ser humano tiene, pero aquí en hebreo nos confirma más amplio y nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nosotros, de nuestras ¿qué? Debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Entonces, cuando dice que Él fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero con una gran diferencia de nosotros y Él, ¿qué dice? Es sin pecado. Entonces, Él viene en su naturaleza y nos muestra y nos pone el ejemplo de que Él, siendo como nosotros, aquí entramos, ¿verdad?, como seres humanos, tenemos excusa muchas veces de pecar o no, hermanos. Porque muchas veces, conociendo su palabra, conociendo las escrituras, ¿qué tenemos que hacer? Retomarlas. ¿Para qué? Para aplicarlas a nosotros y obedecerlas. Porque Él fue tentado ¿qué? En todo. Pero Él no pecó. Y nosotros muchas veces, ¿qué hacemos? Aún conociendo su palabra, ¿qué hacemos? Se nos borra lo que hemos aprendido y nos vamos ¿a qué? A nuestro juicio, a lo que pensamos y creemos. Y no. Por ejemplo, cuando alguien tiene un problema con algún hermano, la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Primer paso: ve con tu hermano, reconcíliate, y si no, llama a 2 testigos. Hay un proceso, y lo sabemos, pero ¿qué hacemos cuando hay un problema? Primero vamos hasta arriba, luego vamos más abajo, y el primer paso, y sí, hermanos, la palabra sí es. Que nosotros, cuando la queremos aplicar, no la aplicamos, hacemos de nosotros lo que pensamos y creemos. Ese es un ejemplo pequeño, pero así les puedo mencionar varias cosas que nosotros, en lugar de aplicar la palabra, y no, el ejemplo de que Jesús nos muestra y nos dice que tenemos que, el ejemplo que Él fue como humano, pero Él que hizo, no pecó, ¿verdad? Amén. No pecó. Entonces, ¿podemos o no podemos? Sí podemos, pero ¿qué pasa muchas veces? Nuestras emociones, ¿qué pasa? Nos ganan, y la palabra de Dios, ¿qué la hacemos? A un lado. Hacemos lo que nos conviene, porque, pues eso, en su momento, pues, se ve que conviene, ¿verdad? Se ve que conviene. Y Jesús, ¿verdad?, es bien, pues nos da este claro ejemplo para que nosotros, ¿verdad?, lo tengamos que presente en nuestras vidas y lo podamos tener que poner la obra, su palabra, en acción, pero en nosotros. Jesús mismo, estando aquí en la tierra, a sus discípulos, aquí vemos cómo Él habla, les empieza a hablar, aquí les habla como hombre, ¿verdad? Pero también les empieza a hablar a sus discípulos, dando pues su doble naturaleza, que es ahí en Juan capítulo 10 versículo 30. ¿Cómo vemos aquí que Jesús ya empieza a decirles claramente que no nada más era hombre, sino también que era Dios? ¿Qué nos dice el Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 30? Jesús enseñándoles de una forma, pero como que no les caía el 20 a los judíos y a los conocedores de la ley de aquel tiempo. Y después ya les empieza a hablar ya más ahora sí, diciéndoles que aunque era hombre, pero también que era Dios. Dice: yo y el Padre uno somos. ¿Verdad? Yo y el Padre uno somos. Y aquí en el Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 33. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te has
Vemos aquí, él cuando les hablaba que él siendo hombre decía que era Dios, pero ¿qué decían los judíos? Lo querían que apedrear porque no entendían, ¿verdad? Pero si ellos viendo, ya tenían antes del Antiguo Testamento para poder ver todo esto que estamos viendo, para que los de aquel tiempo, los escribas, fariseos y los conocedores de la ley pudieran entender que él era el enviado. Pero ellos no les entendían, y por eso ¿qué querían hacerle? Apedrearle. Y aún así mismo vemos ahí en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo del 8 al 11. Evangelio de Juan capítulo 14, del 8 al 11. Gloria a Dios. Amén. Felipe. Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. Vemos aquí que Jesús hablándoles y mostrándoles que Él como hombre también era ¿qué? Dios, ¿verdad? Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le respondió y le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstrame ¿qué? Al Padre, ¿verdad? Jesús aquí enseñándole a sus discípulos y recordándoles que Él como hombre también era ¿qué? Dios, ¿verdad? Y ellos lo podían confirmar por todos los prodigios que hacía. Por todos los prodigios que hacía. ¿Qué hacía? Daba vista a los ciegos, sanaba a los paralíticos, calmaba la tempestad. Como este hombre, ¿verdad? Le habla al viento y le obedece. Todo eso ellos vivieron y estuvieron y podían, pero aún así estando con Él, andando con Él, con Jesús, sus discípulos, aún así ¿qué pasaba? Dudaban, hermanos, dudaban. Hoy en este tiempo ¿qué podemos esperar? Si no vemos algo, pero vemos su palabra que nos dice bienaventurado aquel hombre que no vio y creyó. Usted y yo somos aventurados únicamente. ¿Qué hay que hacer? Afirmarse en la fe, hermanos, afirmarse en la fe. Los discípulos estando con Él, aún así ¿qué le pasaba? Dudaban, ¿verdad? ¿No crees que yo soy el Padre? Del 14:10 dice, y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre mora ¿qué? ¿Y Él hace qué? Vemos aquí el sentido de humildad de Jesús. Él no estaba diciendo, bueno, yo soy Jesús, soy el Hijo, y aquí yo soy el... No, porque todas las obras que yo hago, ¿qué nos dice? Y el Padre mora en mí, y Él hace ¿qué? Reconociendo que todo lo que Él hacía eran ¿de quién? Del Padre. ¿Quién es el Padre? Dios. Y si siendo Dios era el mismo, ¿verdad? Reflejado aquí en la tierra. Creedme que yo soy, dice el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas que diciéndoles a ellos, a sus discípulos, miren, créanme, todo lo que hago no lo hago por mí, lo hace Dios, y Dios está en mí, yo soy, y Él y yo, uno somos, entonces somos el mismo, porque sabemos que creemos en qué, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Hablando de Jesús hablamos del Padre, pero bueno, para una función pero es diferente. Pero aquí vemos
que él reconociendo, ¿verdad? Dándole a conocer a sus discípulos que él era ¿qué? Hombre, pero también era Dios, ¿verdad? Pero aún así, ¿qué pasaba con los discípulos? No le creían. Por eso aquí vemos Gloria a Dios. vemos aquí en Mateo capítulo 16, 21. Santo el Señor, mi alma te alaba. Santo, santo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Dice entonces, pero también el 22, hermano. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a convenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Vemos que todavía Jesús, enseñando a sus discípulos y estando con ellos, él, ya llegando el tiempo, les empezaba a decir también lo que iba a suceder. Sus discípulos deberían de conocer, pues, lo que decían las escrituras del profeta Isaías, que iban a hacer y que iba a ¿qué? También a morir. Pero aquí vemos que dice: desde entonces comenzó Jesús a declararle a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas que servían. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto ¿qué? Pero él lo estaba viendo de compasión ¿qué? Humana, ¿sí? Él lo estaba viendo de esa compasión humana que no tenía, ahora sí, su amigo, su maestro, no quería que pasara por eso, de esa compasión humana. Aquí pues, hay muchas enseñanzas y prédicas y vertientes que nos enseñan estas partes, pero lo vamos a tomar ahorita, que en ese momento Pedro no lo entendía porque lo estaba viendo desde el punto de vista ¿qué? Humano, del dolor. Y no era así. Por eso vemos Jesús enseñando a sus discípulos que iba a hacer, a morir, pero también iba a resucitar. Pero también eso que les estaba diciendo se los estaba recordando, porque en las escrituras el profeta Isaías ya lo había ¿qué? Manifestado 700 años antes, hermanos. Por eso cuando los judíos, cuando el maestro Jesús llega a nacer, no lo aceptaban, porque era ¿qué? Humano, ¿verdad? Era el carpintero, tenía sus hermanos, y en ese sentido vemos que por eso los judíos, ¿no? Ellos esperaban un rey que los librara de la opresión de los romanos, porque eso estaban esperando. Por eso hay grupos ahí de los celotes que han visto luego las películas que salen con su puñal acá, los celotes, ¿no? Los revoltosos. Ellos siempre no querían, porque era una opresión, hermanos. Al pueblo le imponían impuestos, le hacían al pueblo judío, y el pueblo judío ya estaba cansado. Y cuando decían que iba a venir el libertador, el Salvador, pensaban que iba a venir un rey, como ellos pensaban, para librarlos. Pero ¿qué estaba pasando? Se olvidaban de las escrituras, de que cómo iba a qué hacer, hermanos. Se olvidaron. Por eso vemos aquí que vamos a otra parte escritural, en Mateo capítulo 16, del 13 al 18. Gloria a Dios. Evangelio de Mateo capítulo 16, del 13 al 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo?
Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vemos aquí que él al ver todo eso que estaba sucediendo y les pregunta, viniendo Jesús a la región de Cesarea Filipo, dice, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Y qué le contestaron? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, y algunos, ¿qué dicen? Y les dijo, ¿y vosotros quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, ¿tú eres qué? El Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ¿qué? Sino mi Padre que está donde. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos la palabra de Dios humanamente, cuando la vemos nada más humanamente, la vamos a entender literalmente y la vamos a querer hacer demostrar. Pero cuando, ¿qué le pasó con Pedro? Cuando dijo que iba a ser crucificado, iba a ser muerto, resucitado, no lo entendió. Pero cuando vemos aquí que dice que te lo reveló ¿quién? Tuvo una revelación. Dios tuvo que intervenir con Pedro para abrirle los ojos y entender quién era él. ¿Sí me explico? Tuvo que haber. Y así nosotros, hermanos, si no vemos nada más la palabra desde el punto de vista literal, así, pues así la vamos a querer entender. Pero no, porque la palabra de Dios nos habla en el sentido también espiritual. Porque aquí abrieron los ojos, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, ¿qué? Viviente, ¿verdad? Dice, bienaventurado porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Vemos cómo necesitamos nosotros limpiarnos de toda contaminación de nuestro cuerpo para que el Espíritu Santo esté en nosotros, porque dice que nosotros, en su Espíritu en nosotros, ¿qué va a hacer? Nos va a guiar a toda verdad. Nos va a guiar a toda verdad. Pero si en este sentido estamos en la carne, así como los judíos y así como los apóstoles que vivían con él, estaban con él, ¿qué les pasaba? No les cabía, o sea, no acababan de entender la palabra, como venía él como hijo de hombre. Por eso aquí cuando vemos, dice, le dio diciendo, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, ¿qué? Sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, tú eres Pedro. Bueno, aquí vemos otra enseñanza, que va a recibir una gran responsabilidad. Pero nos quedamos hasta aquí en la otra parte, donde que si no es la intervención de Dios, Pedro no hubiera entendido quién era qué, Jesús. Nosotros en la actualidad, si no tenemos la guianza del Espíritu Santo en nosotros, ¿qué va a pasar, hermanos? Muchas veces no vamos a entender la palabra de nuestro Dios, porque necesitamos, humanamente no, sino la intervención, porque dice que el Espíritu, su Espíritu nos va a guiar a toda, ¿qué, hermanos? A toda verdad, hermanos, a toda verdad. Y es necesario que nosotros entendamos, ¿verdad?, todo esto. Por eso también cuando vemos aquí, tuvo que enseñar a sus discípulos acerca de qué, de su muerte, hermanos. Tuvo que decirles todo lo que iba a pasar. Y vayamos ahí al Evangelio de Mateo, capítulo 17, del 1 al 9. Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transformó
su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí que le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó, dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando los ojos, a nadie vieron, sino solo a Jesús. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Vemos que Jesús utiliza, ¿verdad?, a unos discípulos y se van al monte alto, y ahí vemos que se le aparecen estos Elías, ¿verdad?, y Moisés, y lo ven en esa parte y oyen, ¿verdad?, la voz que habla, que este es mi Hijo amado, en quien tengo que complacencia, ¿verdad? ¿Y qué hicieron los discípulos? Tuvieron temor, y Jesús, mostrándoles a sus discípulos que verdaderamente como hombre, pero también era ¿qué? Dios, mostrándose, dándoles a conocer, pues no todos tienen esa, ¿cómo podemos decir?, oportunidad, ¿verdad?, de ver algo sobrenatural, porque eso ya es sobrenatural, como Jesús les muestra, ¿verdad? Pero aún así, ellos, ¿verdad?, cuando Jesús muere, ¿qué les pasó? No entendían, ¿verdad?, lo que había sucedido. Y le sigue diciendo ahí en Mateo capítulo 17, versículo 22, dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos ¿de qué? De hombres, y le matarán, mas al tercer día ¿qué? Y ellos se entristecieron en gran manera, diciéndoles todo, mostrándole lo que Jesús iba a hacer, que estando aquí en la tierra como hombre, como hijo del título que es Hijo de Hombre, y estando ocupando esta naturaleza, y mostrándose que dentro de esa misma naturaleza también era ¿qué? Dios. ¿Sí? Y conocemos que Él ¿a dónde fue? Él murió, Él fue a la cruz, pero también que resucitó, hermanos, resucitó, y cuando resucitó se le apareció a sus discípulos, se le apareció a Pedro, a sus discípulos y a 500 personas más. Tuvo 40 días aquí en la tierra mostrándole que él estaba. Vayamos allá a 1 Corintios capítulo 15, versículo 16. Santo del Señor, no hemos terminado. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 6. ¿Por qué? 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya ven. Bueno, ya que sabemos que murió, resucitó, se le apareció para confirmar, y estando aún así, sus discípulos, cuando les dieron la noticia que había resucitado, ¿qué hicieron? ¿Creyeron o no creyeron? No creían, hermano, hasta que ¿qué? Se presentó Él a Tomás, ¿verdad? Si no metiera yo mi dedo en su costado y no viera, entonces, ¿y qué hizo? Se le apareció cuando Él estaba. Hasta entonces creyó, y sus discípulos enseñándoles y diciéndoles, y aún así que dudaban, hermano, dudaban. Y ahí en Hechos capítulo 1, versículo 13, libro de los Hechos capítulo 1, versículo 13. Santo del Señor.
gracias hermano, es Hechos capítulo 1, versículo 3. Dice, a quien también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles 40 ¿qué? días y hablándoles acerca del reino de Dios, apareciéndose con muchas pruebas ¿qué? Indubitables. ¿Y qué es indubitable, hermano? Algo que no es cuestionable, algo que no es dudable, no se puede cuestionar, porque se presentó, lo habló, o sea, desde antes lo dijo, se cumplió y estuvo. Entonces, con muchas pruebas ¿qué? Indubitables, o sea, pruebas que no son cuestionables ni dudables, porque lo demostró ¿qué? Con hechos, que él iba a nacer, que él iba a morir, que iba a resucitar, y aquí se les presenta, ¿no? Hay muchas partes bíblicas, ¿verdad?, que nos muestran. Ahorita por cuestiones del tiempo no mencionamos algunas, pero él dice con muchas pruebas indubitables, ¿qué dice? Y eso es que no es cuestionable lo que él hizo, ¿verdad? O sea, es real, es real. Todo esto, lo que nuestro Señor hizo a través de esto. Entonces, hermanos, vemos que después de que Él murió, resucitó, se presentó. ¿Qué más hubo, hermanos? ¿Subió qué? Subió al cielo, ¿verdad? Subió, vayamos allá a Hechos capítulo 1, del 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, y viéndolo, ellos fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanas. En aquellos días Pedro se levantó de en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Dijo, varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que aprendieron a Jesús. Gracias, hermano. Vemos que aquí en Hechos nos muestra, ¿verdad? Y nos dice del 1 al 11, dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue que alzado le recibió una nube que le ocultó, ¿qué es? Sus ojos, y si estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, ¿verdad? Los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que has visto, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis ¿qué? Visto, ¿verdad? Ir al cielo. Y vemos aquí ella cumpliendo su propósito, nació, murió, enseñó, subió, y ahorita él, ¿a dónde está? A la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí, ¿verdad? Y ahí en Romanos capítulo 8, versículo 14, hermanos. Amén. Porque todos los que son guiados para el Espíritu de Dios. 8:34, por favor, hermanos. Santo eres, Señor, mi alma te alaba.
Amén. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aleluya. Vemos aquí Gloria a Dios. las escrituras, ¿verdad? Mostrándonos ese Hijo de Hombre, ¿verdad? Que vino aquí, volviendo al capítulo que leíamos anteriormente, ahí en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Qué nos dice? E indiscutible, grande es el misterio de qué? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto desde los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido ¿qué? Recibido arriba en gloria. Vemos el propósito de qué? De Jesús cumplido aquí a dónde? En la tierra. Y por último vayamos allí al libro de los Romanos, capítulo 5. ¿Ya lo tienen, hermano? Sí, amén. Aleluya. Y alguien, hermano, que nos lea el capítulo 5, versículo 12, y otro hermano que nos lea del 17 al 19. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aleluya. Y el 17, hermanos, 17, 18 y 19. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como fue la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán justificados justos. Hasta ahí, hermano. El 21 por último. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Gloria al Señor. Así como por el pecado reinó que la muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante qué? Jesucristo Señor nuestro. Esta parte que leímos, hermanos, nos muestra que por un hombre entró el pecado, pero también por un hombre somos justificados o perdonados nuestros pecados. ¿Por quién entró el pecado? Por Adán. Bueno, Eva y Adán, ¿no? ¿Y por quién entró la gracia o el perdón? Por Señor Jesucristo. Sí, amén. Entonces aquí, hermanos, ¿por qué decimos, bueno, era necesario que el Hijo del Hombre no naciera de hombre? Aquí vemos por qué no nacía de hombre. No debería de nacer de hombre el Salvador. ¿Por qué no debería de nacer? Porque vemos desde que Jesús en el libro de Génesis hizo al hombre, la mujer, y semillas y todo. Cuando vemos aquí que la semilla, en una semilla hizo las semillas, en el capítulo, Génesis capítulo 1 nos muestran, capítulo 1, versículo 19, 29, perdón. Y dijo Dios, he aquí, yo he dado toda planta que dé qué, y que esta, que está sobre qué, toda la tierra, y todo árbol que haya fruto, y de qué semilla, o será qué. Entonces, después de que Él crió
toda la vegetación, dentro de todo eso, todas las plantas, todo lo que era semilla y árboles frutales, vio que semilla. Entonces en las semillas va toda la característica de la planta y del fruto. ¿Sí, hermanos? ¿La van siguiendo? ¿Lo conocen ustedes? O sea, la naranja no puede dar limones, papayas. ¿Por qué? Porque la semilla ya es la semilla que lleva. Todos podemos llamarle hoy microchip, o sea, todas las características de la fruta, si es naranja, si es limón, si es papaya, cualquier fruta. Y así mismo en los animales. El que leopardo los crió en un macho y se reprodujeron, y todo eso fue que siempre leopardos, y así hablamos de todos los animales, de todas las bestias, de todas las semillas. ¿Sí, hermanos? Por eso era necesario aquí, cuando vemos que la palabra de Dios nos dice que por un hombre entró el pecado y por otro la salvación, el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre, Jesús no podía nacer de hijo de ¿qué? De hombre, porque iba a transmitir ¿qué? El pecado. O sea, por eso habla de semilla, de semen, ¿sí? Porque ahí van todas las características de la persona, si es alta, si es bajita, si es gordita, si los ojos azules, todos los rasgos. El niño, ¿cómo va a salir? Pues sí, vemos la semilla cuando entra a la tierra. La tierra únicamente es lo que va a ayudar a la semilla para que crezca, ¿sí? Ahí hay vitaminas, proteínas, minerales, todo lo que tiene la tierra. Pero lo que va a dar el fruto es la semilla. Y en esa semilla se va a desarrollar todo, no lo de la tierra. Por eso era necesario que el Hijo del Hombre naciera, ¿de qué? Del Espíritu Santo. Lo vieron en la clase. Vemos que nació, ¿de qué? Del Espíritu Santo, porque la semilla era ¿qué? Santa, aunque tenía forma humana, pero era ¿qué? Dios mismo en él. Por eso cuando nosotros nacimos de nuevo, adquirimos su naturaleza divina, porque nos hace ¿qué? Santos, hermano. ¿Sí? ¿Sí me van entendiendo, hermano? Vemos cuando cae la semilla en la tierra, cae, crece y va a ser siempre ¿qué? Lo mismo, si es naranja, si es fruta, si es papaya, va a ser lo mismo. Y las características que tenga, las lleva el color, la textura, el sabor, todo. Porque la semilla lo lleva. En el hombre es lo mismo. Por eso es semilla de semen, porque ahí va, llega y hace fertilizante con el óvulo, y ahí la mujer crece. Pero todo lo que lleva del hombre, ¿a dónde va? De la semilla, hermanos. Por eso vemos que salen características de hombre, de mujer, de color, altos, bajos, el carácter, todo. Porque ahí va. Por eso Jesús no podía nacer de hombre, era necesario que viniera ¿de qué? De Dios, del Espíritu Santo, porque aquí estaban las dos naturalezas, la naturaleza que humana y la naturaleza que divina. Y aunque Él murió y resucitó, nosotros, al reconciliarnos con Dios, ¿qué hace? Cuando nos reconciliamos con Dios, adquirimos la naturaleza ¿qué? Santa, divina, la adquirimos. Por eso la adquirimos, hermanos. Si no, fuera trascendental, ¿verdad? Por eso no pudo haber nacido de hombre. El Señor Jesucristo no pudo nacer de hombre común como nosotros, porque vemos que la palabra de Dios nos dice, porque por un hombre entró el pecado, y el pecado por generaciones va. Había algo que interceder para que eso no hiciera. ¿Qué hizo? En el plan de nuestro Señor Jesucristo, mandó a su Hijo para que por medio de Él, siendo santo, en su naturaleza humana murió y resucitó, y en esa muerte, ¿verdad?, llevó a nosotros nuestros pecados y Él nos salvó. Y a través de eso nosotros tenemos que la naturaleza, la santidad. Por eso somos santos, porque su naturaleza es santa. Y ahí somos llamados todos, hermanos. No pudo haber nacido ¿de qué? De hombre. Tenía que nacer ¿de qué? De Dios, la simiente, ¿verdad? La simiente de la mujer. Aquí vemos, ¿verdad? Desde el Génesis.
¿Quiénes son la simiente? Su Hijo y todos nosotros. Todos los que nacimos. De Jesús, hermano. De Jesús. Bien, hermanos, pues hasta aquí hemos visto el estudio. El tema, ¿cómo se llamó, hermanos? El Hijo del Hombre, ¿verdad? Y en resumen así, antes que hizo Dios, lo habló con los profetas, se cumplió, anduvo Jesús, enseñó, dijo que él era hijo del hombre, pero también era hijo de Dios, enseñó que iba a morir, dijo que iba a resucitar, que iba a ascender, y él está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros desde ahí, hermano. Eso lo debemos de tener presente, porque esa es para que nosotros tengamos que reconciliarnos con Él y enseñemos, ¿verdad? Porque somos cristianos, ¿verdad? De las enseñanzas de qué? De Cristo. Bien, hermanos, puestos en pie, damos gracias por su palabra y dejo este lugar. Bendito Dios Todopoderoso, una vez más estamos delante de ti, Señor. Y Dios, tu palabra es clara, Señor. Ayúdanos a tenerla en mente, en el corazón. Y no seamos, mi Dios, como los apóstoles que fueron duros, Señor. Les mostraste, les enseñaste, mi Dios, y aún así dudaban, Señor. Haz nuestro corazón sensible a tu palabra, sensible a tus enseñanzas, a estar firmes en ti, Señor. Y Dios, ayúdanos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, Señor, porque intercedes por nosotros, Señor. Gracias, Señor. Bendice tu pueblo, Señor. Amén. Bien, hermanos, pues Dios les bendiga. Gloria al Señor.